Mi yerno estaba sentado al borde de la cama, con la cabeza agachada y las manos cubriéndole el rostro. No sé qué estaba pensando, pero lo que sí sabía con certeza es que estaba atravesando un dolor tan profundo que parecía que se lo tragaba la tierra. Sentado allí, en silencio, mi yerno parecía un hombre derrotado. La verdad, no sé por qué no intervenía, por qué no me acerqué a su puerta y les pedí que bajaran la voz. Pero algo me detuvo, algo dentro de mí sabía que ese momento era inevitable, que no podía interferir. Mi hija, sin embargo, no se detuvo. Estaba furiosa, desbordada por una rabia que no había mostrado jamás. Le habló con un tono cortante, como si cada palabra fuera un puñal que buscaba herir. «Así es que tomas tus cosas ahora mismo y te me vas de esta casa», dijo, como si estuviera despidiendo a un extraño, y no al padre de sus hijos. «Porque ahora sí me encontré al hombre que sí me da lo que quiero, y lo que merezco. No como tú, que apenas si podemos comer con lo que ganas. Si no fuera por mi madre, ya nos hubiéramos muerto de hambre». La dureza de su voz me atravesó como una espada. Nadie, ni siquiera yo, habíamos llegado a imaginar que todo lo que había en su corazón se había convertido en veneno. Mi hija dio un paso más, como si necesitara herir con cada palabra. «Y para que sepas», continuó con ese tono seco y cortante, «ese hombre sí sabe darme lo que quiero. No como tú, que siempre vienes cansado, diciendo que haces horas extras en el trabajo». Fue como si me clavaran una daga en el pecho. No quería escuchar más, pero el dolor de su voz, tan llena de desprecio, me obligó a quedarme allí, inmóvil, como una espectadora de algo que nunca imaginé que pasaría. De repente la puerta de la habitación se abrió con violencia, y en un segundo vi como unas camisas y pantalones volaban, lanzados con furia desde el dentro de la habitación. La escena era absurda, pero a la vez tan real que me descolocó. La ropa de mi yerno caía como una lluvia desordenada, como si se deshiciera de todo lo que alguna vez había representado. Mi hija, enfurecida, no mostraba ni un atisbo de remordimiento, solo esa mirada dura, implacable. No sé cuánto tiempo permanecí allí, inmóvil, escuchando y sintiendo cada palabra. Decidí no intervenir, porque sabía que no estaba en posición de hacerlo. Cerré la puerta de mi habitación con la misma suavidad con la que abrí, sin hacer ruido, sin querer que ninguno de los dos supiera que había estado escuchando. Pero lo cierto es que no sabía qué hacer, ni cómo reaccionar ante lo que acababa de presenciar. Y entonces escuché la voz de mi yerno. Esa voz, normalmente tan tranquila y pacífica, ahora sonaba quebrada, rota. «¿Sabes que lo que estás haciendo conmigo, ese hombre lo va a hacer contigo después?», dijo, con una calma inquietante. La amenaza estaba allí, oculta entre las palabras, entre la impotencia de un hombre que había dado todo por una mujer que al parecer, ya no lo veía como su pareja, sino como una carga. «Yo nunca te he faltado al respeto, y siempre busqué tu bienestar», continuó, casi susurrando. «Y tienes razón, no tengo tanto. Pero lo que te lo daba con mucho gusto y cariño. Pero antes de que me vaya, debo hablar con tu madre, porque no quiero que ella piense que son cosas mías, o que yo soy un hombre irresponsable». Mi hija, sin embargo, no estaba dispuesta a escuchar ninguna de sus razones. «No tienes nada que hablar con mi madre», replicó con frialdad. «Y mejor si te vas ahora mismo, porque no quiero que ella te vea más». Con esa sentencia, mi hija lo echó, como si todo lo que había sido, todo lo que habían compartido, se desvaneciera de repente. Yo, desde mi habitación, apenas podía respirar. Mi cabeza, que me había estado martillando desde la mañana, estalló en un dolor insoportable. Me llevé la mano a la frente, tratando de apaciguar el dolor, ese dolor que me había impedido ir a trabajar, pero ahora no era solo físico. El peso de lo que acababa de escuchar me aplastaba. Sentí como si el aire se hubiera vuelto denso, pesado, como si todo a mi alrededor se estuviera colapsando. Ahora que lo pensaba, ninguno de ellos sabía que yo había estado allí, que había sido testigo de todo. Pues regularmente salgo bien temprano al trabajo, pero esa mañana el dolor de cabeza no me dejó ir. Decidí quedarme en mi habitación, en un intento de no involucrarme en nada, de no ser parte de esa lucha que ya no era mía. Tenía que esperar a que cada uno de ellos se fuera a trabajar, a que la casa quedara vacía, y entonces, quizás, podría encontrar la manera de recomponer los pedazos de lo que acababa de presenciar. Pero el silencio que llenaba la casa no me daba tregua. El eco de las palabras de mi hija, tan llenas de desprecio, me seguía golpeando. Y la de él, tan dolida, tan sincera,
como si aún creyera que había una forma de salvar algo de lo que quedaba entre ellos. Mi hija salió y solo escuché su voz por el pasillo, una voz que intentaba ser firme, pero que no lograba esconder la rabia contenida, como si cada palabra estuviera cargada de una herida aún fresca. Cuando regrese, no quiero ver nada tuyo en mi habitación, dijo. Esas palabras, tan tajantes, retumbaban en mis oídos con un eco que no se desvanecía. Mi corazón se apretó al escucharla, pero lo que realmente me heló fue lo que sucedió después. Me acerqué a la ventana de mi habitación, una ventana que siempre había sido mi refugio, el único lugar donde podía observar sin ser vista. Moví la cortina con cuidado, un gesto tan sutil como si temiera que el aire mismo pudiera delatarme. Al principio no vi nada, solo la sombra de la puerta que mi hija había cerrado tras ella. Pero entonces, al enfocar mi vista, lo vi. Mi yerno estaba de pie en el umbral de su habitación, mirando hacia el vacío, como si estuviera esperando que el mundo fuera a cambiar, pero nada lo haría. Respiró profundo, su pecho se hinchó como si intentara contener todo el dolor que sentía, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Luego, no pudo evitarlo y un grito escapó de su garganta, un grito desgarrado, tan lleno de impotencia que hizo que mi propio cuerpo temblara. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, desbordándose por su rostro y empapando su barba recién recortada. Aquellas lágrimas caían lentamente, como si quisieran contarlo todo, como si las palabras no pudieran expresar lo que su alma llevaba dentro. El dolor me atravesó, fue como si yo fuera la que estaba en sus zapatos, tan intensamente que me vi obligada a tragar saliva para calmarme. Fue un dolor tan profundo que me dejó sin aliento, como si el peso de su tristeza fuera algo que yo también cargara. Vi cómo temblando comenzó a agacharse para recoger las prendas que yacían tiradas en el suelo, vestigios de lo que alguna vez fue un amor compartido, de lo que alguna vez fue una promesa. Las levantó con sumo cuidado, como si no pudiera creer lo que le estaba pasando. Tomaba cada pieza, una por una, y las colocaba sobre sus hombros, en un intento supongo de aferrarse a algo que se le escapaba. Vi cómo se detuvo al final del pasillo. Ahí, frente a la puerta de la calle, sacó una bolsa negra del bolsillo de su chaqueta. Estaba tembloroso, como si el simple hecho de empacar su vida en esa bolsa fuera un acto de rendición, un último suspiro de algo que ya no podía salvarse. No dije nada, mi boca estaba sellada, pero mi mente gritaba. Mi corazón era un campo de guerra entre el anhelo de intervenir y la necesidad de no hacerlo. Vi cómo arrojó toda su ropa dentro de la bolsa, sin mirar atrás. Parecía como si todo lo que había compartido con mi hija ya no tuviera valor, como si la relación que habían tenido se desmoronara con la misma facilidad con la que lanzaba sus pertenencias a la bolsa. Cuando terminó, no hubo más palabras. Solo el sonido de sus pasos, cada vez más distantes. Caminó hasta la puerta de la casa, y allí se detuvo un momento, como si quisiera decir algo, pero no encontró las palabras. Finalmente puso la bolsa al lado de la puerta, y salió sin llevarse nada. Yo sabía muy bien que si mi hija había conseguido un trabajo tan bueno, había sido gracias a su marido. No lo decía en voz alta, claro, pero nadie podía ocultar lo evidente. Él había trabajado hasta el agotamiento para pagar sus estudios. Había sido un sacrificio de dos, pero con el tiempo, el desgaste de ese esfuerzo había sido mayor para él. Ella nunca lo entendió completamente, o tal vez en su mundo perfecto, nunca lo quiso ver. Ahora ella tenía un buen trabajo, un trabajo que parecía haberla elevado por encima de todos nosotros. Y por supuesto, en cuanto se sintió segura, se olvidó de lo que realmente importaba. Se olvidó de quien la había ayudado a llegar hasta allí. Me preguntaba, cada vez que la veía salir con esa sonrisa arrogante, si algún día recordaría lo que su esposo hizo por ella. Si alguna vez sentiría esa pequeña chispa de gratitud que te quema por dentro y que nunca se apaga. Pero no lo hacía, y eso me dolía más de lo que podría explicarse. La migraña ya me estaba atormentando. Así que salí a la cocina, buscando algo que calmara ese dolor que se había instalado en mis sienes. Me serví un vaso de agua y tomé la pastilla. No tenía ganas de hacer nada más, pero el sonido de la puerta de la calle me hizo levantar la cabeza. La risa de mi hija se coló, suave, como un eco familiar, y el corazón me dio un pequeño salto. Esa risa era la de ella, sin lugar a dudas. Pero algo era distinto, la risa estaba acompañada de una voz que nunca había escuchado antes. Mi pulso se aceleró, y casi sin darme cuenta, me levanté y me asomé a la puerta de la cocina, con la esperanza de que lo que estaba escuchando no fuera lo que realmente pensaba.
Vi a mi hija, con su risa tan característica, junto a ella, un hombre alto. Con el cabello bien recortado, sus ojos brillaban con una intensidad que me incomodaba. Su corbata, bien ajustada al cuello, la misma corbata que los hombres de la alta sociedad suelen llevar para sentirse superiores, fue aflojada lentamente por mi hija. El corazón me dio un vuelco, no entendía qué estaba pasando, pero algo en mi interior me gritaba que no era bueno. De pronto, me sentí observada, como si todo aquello no fuera más que una escenografía en la que yo no era más que una espectadora incómoda. La escena se desarrollaba con una fluidez inquietante. Ella sujetaba la mano del hombre con demasiada confianza, como si estuviera en su casa, como si tuviera derecho a hacerlo. Mi sangre hirvió, y no pude quedarme más tiempo al margen. Salí a la sala sin pensarlo, como un impulso que no podía detener. ¿Y esto qué es?, pregunté con voz quebrada por el enojo. Mi hija y su acompañante dieron un salto de sorpresa, como si no esperaran que yo estuviera allí, como si pensaran que podían esconder algo de mí. «Mamá, ¿tú qué haces aquí?», me preguntó mi hija. «¿Qué hago? Pues es mi casa y por eso estoy aquí». «Más bien, ¿qué es lo que tú estás haciendo?», respondí con mi tono cargado de incredulidad. El hombre estaba ahí, parado, con los ojos fijos en mí, pero yo lo miraba a él como si fuera una sombra que no quería reconocer. Él no tenía ningún derecho a estar allí, ni mi hija en tales condiciones. La miré directamente, buscando en sus ojos alguna señal de arrepentimiento, pero no había nada. Solo una defensiva sutil, casi imperceptible. ¿Y quién es él?, pregunté apuntando con la mirada al hombre, sin perder detalle de su rostro. Porque yo no lo conozco. Mi hija bajó la mirada por un momento, como si las palabras no pudieran salir con la misma facilidad de siempre. Era como si estuviera buscando una excusa, como si no tuviera una respuesta que valiera la pena. Pero la encontró. «Ay, mamá, esto no es lo que tú crees. Solo venía por algo que olvidé esta mañana, y pues mi compañero tiene carro y se ofreció a traerme». Sus palabras eran como una manta de humo, sin peso, sin sustancia, como algo inventado en el último segundo. Pero lo dijo con la misma calma de siempre, como si me estuviera tomando el pelo. «No me vengas con esas tonterías», le respondí sintiendo como la rabia me subía por la garganta, pero mi voz se mantuvo firme, controlada. «Ni creas que soy tonta», hice una pausa, mirándola intensamente. Ella evitó mi mirada, y por un segundo, se vio débil, vulnerable. Pero no bastaba con eso, mi corazón latía con fuerza, y sentí que no podía quedarme callada. «Porque si alguien hay tonta aquí, eres tú», dije con mi tono más ácido. «¿Cómo vienes a querer meter a este hombre en mi casa?». El hombre estaba quieto, con las manos en los bolsillos de su traje, mirando todo desde su altura imponente. Pero yo no lo podía dejar pasar, no podía quedarme en silencio. Me acerqué a él, sin apartar la mirada de su rostro, y le hablé con un veneno que no había usado en años. «Por favor, joven, tenga la bondad de retirarse», le ordené, aunque sabía que mis palabras no tendrían efecto en él. Sin más se dio la vuelta y dijo: «Arregla esto y te espero en el auto». Mi hija me dijo: «Mamá, no sé cómo tú te portas de esa manera. Creo que también me voy y no sé si vuelva. Y no te preocupes en decirle a mi marido, porque yo ya se lo dije por la mañana. Ya verás tú si lo dejas vivir en tu casa o lo echas. Solo te digo que si me voy, pienso en poner un abogado para que esta casa pase a mi nombre». Estaba sentada en el sofá, los pensamientos me daban vueltas, como si todo lo que había estado pasando en mi vida se concentrara en un solo punto: mi hija, mi yerno, las decisiones equivocadas. Fue en ese instante cuando escuché el sonido de la puerta de calle abriéndose. Mi yerno entró, con ese paso firme y seguro que siempre lo caracterizaba, y en sus manos llevaba una bolsa. Como si fuera un reflejo, mi mirada se posó en él con una mezcla de sorpresa y alivio. El simple hecho de verlo allí, en casa, me dio una pequeña dosis de normalidad en medio de mi caos emocional. Pero en cuanto me vio, su rostro se iluminó con esa expresión de preocupación que no podía ocultar. «Suegrita, no pensé que estuviera en la casa», dijo dejando la bolsa sobre la mesita cerca de la puerta. Luego me miró con más detenimiento. «¿Está bien? ¿Le pasó algo? ¿O está enfermita?». Me llevé la mano a la cara como si eso pudiera esconder lo que sentía, y respondí con una sonrisa tenue, forzada: «Sí, tengo un leve dolor de cabeza, por eso regresé a casa». Él frunció el ceño, y la preocupación marcó sus facciones. Y en un gesto amable, que se veía más como un instinto protector:
Pues déjeme ver si le caliento un poco de agua. Puede tomarse una pastillita, lo va a aliviar, me dijo como si estuviera buscando una solución rápida a mi malestar. Yo le aseguré que no era nada grave. No, no te preocupes, ya me tomé lo necesario, solo espero que haga su efecto. ¿Y tú qué haces aquí a esta hora? ¿No ibas a trabajar? No, suegra, no fui, no tenía ánimo de ir, y míreme, aquí estoy. ¿Qué traes en esa bolsa? Es algo que voy a tomar para olvidar un poco mis penas, suegra. No sé si le sirva para entender, pero quería contarle que su hija y yo no vamos a poder seguir juntos. Creo que ella ha encontrado a alguien más, a alguien que la valora, que la cuida mejor que yo. Y pues, ya no tengo lugar en su vida, ya me voy de esta casa. Un nudo se formó en mi garganta mientras lo observaba, y por un momento me sentí tan culpable que ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Sin pensar, le respondí en un susurro, creo que también voy a tomar un poco de lo que tú vas a tomar. Él no dijo nada, pero su mirada se suavizó. Con un gesto mecánico, sirvió un poco de lo que había traído y se sentó a mi lado en el sofá. Los dos estábamos ahí, en silencio, compartiendo el peso de una traición, de un dolor que no podíamos ni entender por completo. Él por el abandono de mi hija, y yo, por no haber podido evitar que eso ocurriera. Por no haber criado a mi hija de otra manera, por no haber visto lo que estaba pasando entre ellos antes de que fuera tarde. El vino, como siempre, comenzó a suavizar la tensión en el aire. Nos sumimos en una especie de complicidad silente, dos almas rotas que trataban de encontrar consuelo en algo tan efímero como unas copas de vino. La conversación fluía, pero de manera vacía, como si no importara nada más que el momento presente. No sé en qué momento sucedió, pero de pronto, vi a mi yerno llorar. Lágrimas que caían sin piedad, como si por fin pudiera liberar todo el sufrimiento que había estado acumulando. Yo, que siempre había sido una mujer fuerte, me vi incapaz de contenerme. Me acerqué, lo abracé, sin pensar en lo que estaba haciendo, sin considerar lo que eso significaba. Pero entonces sentí algo. Sus manos temblorosas se movían más de lo necesario en mi espalda. Al principio pensé que era un error, que solo estaba buscando consuelo, pero luego la presión de su abrazo cambió, se intensificó. Sentí que algo se rompía en mí, que las líneas de lo permitido se difuminaban, y sin querer, me aparté levemente de él. Nos miramos, nuestros rostros tan cercanos, tan vulnerables. Fue entonces cuando, sin previo aviso, me dio un leve beso. ¿Qué haces?, le pregunté sin saber si lo decía en tono de reproche o en busca de una explicación que no podía entender. Él me miró a los ojos, como si ya no pudiera retroceder. No lo sé. Pero si no le gusta, dígamelo y me iré. No hubo palabras después de eso. No había necesidad de explicaciones, de justificaciones. Nos quedamos allí, bajo la sombra de lo que había sucedido, sin poder mirar atrás ni hacia adelante. El mundo alrededor de nosotros dejó de existir. Lo que ocurrió a continuación, lo que no se podía deshacer, sucedió con una mezcla de miedo y anhelo reprimido. Lo que pasó ese día, no lo sé ni yo. Lo único que sé es que mi hija nunca regresó a la casa, y que mi yerno, aún estando aquí, no hemos vuelto a mirarnos de la misma manera. Desde entonces, he hecho todo lo posible por evitarlo. Salgo temprano y regreso tarde, como si el tiempo pudiera borrar lo que pasó. Pero el silencio entre nosotros es tan pesado que ni el más pequeño susurro puede disiparlo. La verdad es que no sé qué hacer. No sé si pedirle que se vaya de la casa, o si debo hacer algo más, algo que me aterra pensar. No sé si quiero que repitamos lo que ocurrió, o si por el contrario, prefiero olvidarlo todo. Lo único que sé es que este dilema está rompiéndome por dentro, y no tengo la menor idea de cómo seguir adelante. Lo único que sé con certeza es que todo lo que ha sucedido es un error, pero a veces, los errores son tan dulces como el pecado mismo. ¿Qué crees tú que ella debería hacer? ¿Puede acaso darse la oportunidad con él o simplemente dejarlo ir? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.